Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Mis queridos amigos, muy buenos días a todos. Buenos días a usted que está participando del Show de la Fe por la primera vez desde Mendoza, desde Corrientes, de cualquier lugar de la República Argentina, de Córdoba, de Rosario. Que Deus bendiga a todos. Mira, prepare seu vaso com água para a oração que haremos dentro de poucos minutos. Já tenho aqui meu vaso com água. Pero agora vamos receber uma mensagem inspiradora que vem de Deus através do pastor Jaime de Amorim Campos. E em el final do programa, nós oraremos em nome de Jesus. Deja cerca aí de sua pantalla, prenda de roupa, chave de casa, foto de familiares, documentos que necessita ser apresentado a Deus em oração. E dentro de pouco, oraremos. Bienvenidos a la Casa de Dios. Estamos aquí para una reunión más en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Vamos a meditar ahora sobre una palabra diferente de la que prediqué durante todo el día en las primeras reuniones. Estoy en el Salmo 91. Es un mensaje muy conocido, pero de vez en cuando debemos volver a leerlo, ¿no? Salmo 91. Cuando usted esté estudiando el Salmo 91, déjeme decirle algo. No es una disculpa, ¿no? Pero ya vimos Filipenses 3.1 en las reuniones anteriores. Filipenses 3.1. Veremos esto que es muy necesario. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. A veces es necesario que alguna enseñanza se vuelva a estudiar, incluso repetirla, explicárselas mejor. Y cité Juan 8:12. Vamos a ver lo que dice. Juan 8:12. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ya lo había dicho y tuvo que decirlo otra vez. A veces es necesario decirlo varias veces, como el Salmo 91, que es tan conocido y la persona se acostumbra a memorizarlo. Incluso hay gente que tiene esta página amarillenta de tanto abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla sobre el buró. Hay gente que hace eso, ¿no es cierto? Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es lo que ya conocemos aquí? Nosotros no debemos visitar el abrigo del Altísimo. Debemos habitarlo, pero mucha gente solo lo visita. No, debemos ser moradores del abrigo del Altísimo. ¿Dónde es el abrigo del Altísimo? ¿Hay algún lugar donde Dios se esconde? No, Dios está en su palabra. Debemos vivir en su palabra, andar de acuerdo con esa palabra, pensar de acuerdo con esa palabra, actuar de acuerdo con esa palabra. Y esto le dará seguridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De vez en cuando surgen adversidades. El propio Dios lo dijo. Oigan, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces de vez en cuando viene una lucha en su salud, en su familia, en sus finanzas, en la sociedad en general. Pero la persona que habita al abrigo del Altísimo, ella no pierde la paz. Ella no se desespera, ella descansa. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Significa que incluso en las luchas, incluso en las adversidades, Él no pierde la paz, Él no se desespera. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿De qué se trata? Del hijo pródigo. Lo que él hizo, mucha gente lo hace. Deja de vivir en la casa de Dios cuando debería vivir allí. Capítulo 15. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, hay mucha gente que tarda.
Él se fue de la casa del Padre. Mucha gente lo hace. ¿Por qué? Porque a veces quiere conocer el mundo. Me acuerdo de un amigo, él fue criado en el Evangelio. Y me dijo, Jaime, aún era nuevo en el Evangelio, estaba empezando y yo venía del mundo, pero él fue criado en el Evangelio. Y me dijo, nunca probé una cerveza en mi vida. Y dijo que un día quiso probar. Sabía horrible. Ponga atención. Hay gente que cuando prueba no la deja más. ¿No es verdad? ¿Cómo conocemos historias? Alguna vez alguien dijo que solo probó. Fue a darle, la gente dice, solo un traguito. Solo le dio un traguito y está hasta ahora en las drogas. Pero infelizmente hay personas que estaban en la casa de Dios y se alejaron por la curiosidad. ¿Pero por qué las personas deciden dejar la casa de Dios? Ya vuelvo aquí, voy a volver. Él volvió en sí. Vamos a primera a los Corintios 15:33. Este mensaje, hermanos, no es solo para los jóvenes. Sirve mucho para nuestra juventud, pero no es solo para los jóvenes. Primera a los Corintios 15:33. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La persona fue criada en el Evangelio, conocía la palabra de Dios, pero sintió curiosidad. A veces la persona tiene una educación dentro de casa, donde el padre tiene toda esa formalidad. Tal vez, a veces ni es un cristiano, pero tiene aquella formación religiosa, social, dentro de la palabra de Dios, a pesar de no conocerla. Y vienen las malas conversaciones. A veces en la universidad, a veces entre los jóvenes, a veces dentro de casa, con nuestros hijos, por ejemplo. Incluso bromeé con eso. Hoy di un ejemplo, ¿no? Los niños cuando son pequeños, el padre y la madre no quieren ahora, no, con la formación que tienen, hay mucha información en internet, no quieren darles azúcar a sus hijos, ¿no es cierto? No, a mi hijo no, ni a mi sobrino, ni a mi nieto, y no sé qué, no pueden. Y después de un tiempo, ¿dónde aprenden? Dentro de poco vienen con un dulce en la mano. ¿Dónde te lo dieron? En la escuela me lo dieron, ¿no? Así pasa. Eso es, pero es solo un ejemplo. Es solo un dulce, pero a veces son otras cosas que le dan. Pero le quiero hablar que los que están dentro de la casa de Dios y que se dejan llevar por las malas conversaciones y que a veces están dentro de la iglesia. Ahora vamos a parar un poco en la segunda carta de Pablo a los Corintios. A veces no es algo que dijo alguien, es algo que nace en la persona. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Disculpe que dije Corintios, pero es Timoteo. Corintios, ve a descansar que es Timoteo. Segunda Timoteo 4:3. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Es un deseo que surge en la persona desenfrenado. ¿Qué son pasiones? Es el deseo desenfrenado de la carne, es decir, es la naturaleza humana. Aunque la persona sea criada en el Evangelio, debe nacer de nuevo. Usted debe llevar a la persona, eso es lo que el doctor enfatiza bastante en todas las reuniones, la importancia de que la persona nazca de nuevo. No se moleste, no hago alusión a nadie, pero Dios no tiene nietos. Yo tengo hijos y debo llevarlos a Cristo. Tengo nietos, después tendré bisnietos. Todos ellos deben ser llevados al nuevo nacimiento. Y a veces no lo hacemos. No tenemos el cuidado de llevar a la persona, pero él ya fue criado en la iglesia. Ahora trabajamos más con nuestros hermanos, pero antes invitábamos a cantantes famosos y todo. Participaban en el show de la fe, a participar en los cultos y a veces preguntaban, hermano, ¿cuándo se convirtió? Yo nací en el Evangelio. A ver, espere, pero hubo un día que tuvo un encuentro con Dios. Porque aunque la persona haya nacido en el Evangelio, debe ser llevada a Cristo para un encuentro personal y explicarle que Jesús murió en la cruz por ella, por todos los hombres, que no necesita fumar un cigarro, o fumar marihuana, o tomar alcohol, hacer cosas malas. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice la Biblia. Refiriéndose al pecado original, el pecado de Adán, ya nacimos con él. Entonces debemos llevar a la persona al nuevo nacimiento, explicándole que Jesús vino con esa finalidad, morir por todos los hombres, porque no había ni un solo justo. Por eso el propio Dios tuvo que hacerse hombre, venir entre nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados. Él venció el infierno y la muerte y resucitó para que no conociéramos el infierno ni la muerte. Y cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestras vidas, nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida. Es lo que debemos predicar. ¿Dónde?
dentro de nuestra casa. ¿Dónde debemos predicar en la iglesia? ¿A quién debemos predicar? A los niños de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia. Porque mucha gente dice, yo nací en el Evangelio, pero debe tener un encuentro. Porque si no, las propias pasiones, el deseo natural del hombre desenfrenado de la carne va a aparecer y la persona terminará desviándose. Incluso aquel que es instruido, es tentado a salir de la palabra de Dios, entonces aparecen esas cosas, predicadores, y la persona va a empezar a buscar, porque ella quiere hacer algo que sabe que aprendió en su iglesia, ella aprendió en la doctrina de su iglesia, ella aprendió en las enseñanzas de su iglesia, que eso no está bien. Cuidado, las malas conversaciones corrompen. Él fue demasiado lejos. Se perdió completamente hasta que, volvamos al versículo 15 de San Lucas, ya no hay tiempo de leerlo todo, solo una parte. Versículo 17 del capítulo 15 de Lucas. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ese trabajo ahora es del Espíritu Santo. Yo como predicador debo orar y he orado para que Dios actúe en las personas que se han alejado, que se dejaron llevar por malas conversaciones, ya sea tal vez por la bebida, ya sea en la vida sentimental o en el diezmo, porque la persona paró porque oyó a alguien decir que solo en el Antiguo Testamento, por favor, no le estoy preparando para dar el diezmo. Pero ¿cuántos empezaron bien, eran fieles, daban el diezmo a Dios? Pero las malas conversaciones hicieron que la persona lo dejara y ella se alejó del abrigo del Altísimo y se fue a vivir a su manera, pero el Espíritu de Dios actúa. Yo no puedo convencer a nadie. Ese trabajo de convencimiento es del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, esta obra es del Espíritu Santo. 16:8, disculpe. Esa obra es el Espíritu de Dios que lo hace, el convencer, pero debemos orar, interceder e ir tras la persona también. Me gustó lo que un hermano dijo, a la oveja perdida debes buscarla, el hijo pródigo va a volver. El padre no fue tras el hijo pródigo. Porque es verdad, el hijo pródigo, el padre lo estaba esperando, él va a volver. Mientras el padre oraba, Dios, tú vas a actuar. Y él actuó, lo está viendo aquí. Vamos a verlo ahora. Pero a la oveja perdida debe buscarla. Es una oveja y está perdida, no sabe para dónde va. Entonces debemos actuar a favor de ella. Y él dijo, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó, tomó una decisión, tome una decisión. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, el padre no lo dejó hablar. Dios sabe todo sobre nosotros. La persona que vuelve a Dios no necesita decir mucho, volví, Padre, misericordia. Él lo sabe todo. Él es amor, es misericordioso. ¿Cuál es la mayor lección aquí? El Padre esperaba, Dios espera. Nosotros también debemos esperar a todo aquel que se alejó del abrigo del Altísimo. Todo aquel que salió de la casa de Dios. Debemos estar en oración para que esas personas vuelvan a una plena comunión con Dios. Tenemos un testimonio muy lindo y fuerte y viene un mensaje también. Aquí dentro de la novela de la vida real hay un mensaje. Por favor. Tenía una vida muy triste, no tenía paz, no me importaba mi familia, entonces yo buscaba la felicidad en el mundo y no la encontraba. Al día siguiente me sentía vacía. A ella le gustaban mucho las fiestas, pero no conocíamos a Jesús. Entonces, nuestra vida era así. En el año 98, mi amiga conoció al Dr. Suárez y me invitó a ir a la iglesia del Dr. Suárez. Me empezaron a gustar las reuniones. En el 2000, más o menos, él pidió para ser patrocinador, como decía. Ya que trabajo y estudio y no tengo tiempo para predicar, puedo ayudarle con un poco y él lo hace en mi nombre. Yo quería comprometerme con ella, pero ella quería llevarme a Jesús.
Y así empecé a ir a la iglesia, pero lo acepté más para poder estar con ella. Nos casamos en el 2007, casi 2008. Él no tenía un trabajo fijo, él solo hacía changas. Entonces dije, voy a patrocinar por él. El empleo era de 8 meses, 9 meses, máximo 1 año, sí. Y su situación financiera cambió. Gracias a Dios ahora tengo casi 14 años en la empresa. Después de que nos casamos empezamos a pelear, no nos entendíamos, él no servía realmente a Dios. Empecé a tomar de nuevo, a fumar. Él discutía conmigo, a veces quería agredirme y empezó a hacerme infiel. Empecé a ir a la santería, a veces iba por la noche, al centro espiritual, rendirle rituales a los espíritus. Yo le decía a Dios, yo te pedí, Señor, un hombre conforme el corazón de Dios. Y yo no estoy viendo a ese hombre. El doctor Suárez mandaba esos mensajes a través del correo electrónico, donde podíamos clicar para pedir una oración. Y yo le pedía oraciones. Eso me hizo querer estar en fe. Yo siempre encendía nuestra TV y veía las reuniones. Un día dije, no, a partir de hoy voy a pedirle perdón y ya no voy a hacer cosas malas. Y voy a volver a Jesús. O cambiaba o me iba al infierno, porque de la forma en que estaba, solo Dios me podía rescatar. A partir de ese momento, él me dijo, voy a ir a la iglesia. Empecé a ir a las reuniones. Ahora tengo otra vida, no hay nada mejor, especialmente en la Santa Cena. Es muy bueno estar en la mesa con Jesús. Ahora es una nueva criatura. Es el marido que yo le pedí a Dios, porque él se transformó. A veces ella me lee la palabra. Él realmente me trata muy bien, me trata con mucho cariño. Dios lo transformó completamente. Mi vida ahora está al 100%. Es otra vida. Yo no dejo a Jesús por nada en este mundo, porque todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Gracias a Dios, todo está muy bien. Mi vida el día de hoy, para mí es un mar de rosas. Dios restauró mi matrimonio y me dio el marido que siempre quise. Hoy estoy muy feliz. ¿Sabías que puedes ser parte de esta gran obra y ayudarnos a llevar el mensaje de fe a más personas en toda Argentina y el mundo? Gracias a los patrocinadores, el Show de la Fe de Argentina sigue llegando a miles de hogares a través de Canal 13. Patrocinar es fácil, rápido y seguro. Puedes hacer tu aporte desde cualquier lugar, banco o aplicación de home banking en Argentina, transfiriendo al alias patrocinador. Si estás fuera del país, también puedes apoyar a través de Western Union o PayPal, contactándonos previamente al más 54 911 6254 3030. Sé parte de esta misión y ayuda a transformar vidas con tu patrocinio. Que Dios te bendiga. Ella tenía todo para renunciar. El hombre volvió a la bebida, para que entienda, hacer del mundo al adulterio, ¿no? A la prostitución, incluso a la santería. Él se estaba perdiendo, pero notó algo. Él no había nacido de nuevo. Por favor, no se moleste. Pero hay gente que está en la iglesia y no nació de nuevo. Entonces la persona hace lo que hizo el hijo pródigo. Se va, ¿entiende? Empieza a hacer cosas malas y empieza a ser atraída por conversaciones en el trabajo. ¿Qué es eso de ser creyente? Puedes hacer lo que quieras, hacer esto y aquello. Esas conversaciones están en todas partes. Y rodear la familia con fe y tener verdaderamente un encuentro con Jesús. Porque cuando la persona tiene un encuentro verdadero con Jesús es diferente. Ella está muerta para el pecado, ella tiene placer de servir a Dios. Como él dijo, qué alegría es participar en la Santa Cena. Hermanos, ahora vamos a ver más mensajes. La primera pregunta, por favor. Pastor, ¿cómo la Biblia nos orienta a tener una buena comunicación en el matrimonio? El testimonio que vimos. La mujer fue paciente, su marido no era un santo y ¿qué hizo? Lo fue santificando. Jesús, yo te pedí un marido conforme a tu corazón y él no es así. Ella fue orando por su conversión. Tal vez había nacido de nuevo, pero no creció espiritualmente. No se debe juzgar, siempre alabando a Dios por la vida de esa persona, orando para que crezca y viceversa, ¿no?
poniéndolo delante de Dios, pidiendo sabiduría a Dios para que haya un crecimiento espiritual, porque muchas veces el cónyuge crece y el otro no. Y la persona empieza a juzgar al otro. Vas a la iglesia y lo sigues haciendo. No haga eso. Si sintió que la otra persona está actuando como un niño espiritual, ore para que crezca. Tal vez no nació de nuevo. Si no nació, no tiene el comportamiento que la Biblia dice, porque aquel que nació de nuevo no practica el pecado. Actúe con paciencia. ¿Está bien? La segunda. Pastor, ¿Dios puede actuar en la vida de los que no creen en Él? Sí, por oración de otros, ¿no? No olvide la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces, no? Nosotros estamos aquí y no creíamos que mucha gente se curó por una oración. Y cuando recuerdo mi vida, estoy hablando antes de Cristo, ¿cuántas veces vi la muerte de cerca? Yo conté que mi madre venía a la iglesia antes de mí y ella hacía campañas, entregaba pedidos de oración y todo. Y un día le dijeron que perdería un hijo en un accidente en la avenida Brasil. Eso fue en 77. Le dijeron eso un poco antes. Y en el 78 sufrió un accidente en ese mismo lugar, en la avenida Brasil. Murieron 2 amigos. Fuimos atropellados por un Maverick. ¿Conoce el Maverick? Fuimos atropellados. Murieron 2 al instante. Uno no sufrió nada y yo fui al hospital, pero alguien me protegió en oración. Entre otras cosas que hice. Entonces, es intercesión. Pero es importante para que la persona sea salva que tome la decisión, porque la salvación es un acto personalísimo. La persona debe tomar la decisión. Nadie puede representarla delante de Dios. Abriendo el corazón. Pastor, soy consciente de que la palabra del Señor Dios está viva. Sin embargo, en la práctica, mi corazón no está firme en la protección completa del Altísimo. No quiero vivir así, porque esto no agrada a Dios. Por favor, ¿qué debo hacer? Usted ya sabe lo que debe hacer. Lo terminó de decir, usted tiene una base mental. Debe entregar su corazón. ¿Qué dijo? Hijo mío, dame tu corazón hasta que su corazón esté preparado. Salmo 57:7, preparado está mi corazón. Cuando el corazón está preparado, nadie lo quita del evangelio. Nadie lo quita, puede estar seguro. Nadie puede convencerlo de lo contrario cuando el corazón está preparado. Por ello debemos llevarlo a la edificación del cuerpo de Cristo, llevando a la persona a conocer a Dios verdaderamente. Ahora vamos a orar, pónganse de pie. Ahora quiero que usted, primero, vamos a hacer la oración por la familia que mencioné. Una oración de poder, hermano, de guerra. Después de la oración, quiero traerlo al altar de Dios. Pero en esta oración, Dios también hará obras muy lindas en usted. Cierre los ojos, Padre. Tu palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que esta persona le dé una bendición a su familia ahora. El marido va a orar por la esposa por el marido, el padre por el hijo por el padre, el hermano o el yerno o la nuera, el miembro que sea de la familia. Esa persona, donde quiera que esté, va a ser alcanzada ahora. Oh, la gracia de Dios va a actuar en su vida ahora. Diga el nombre de la persona. No hay distancia en el mundo espiritual. Donde sea que esté la persona ahora, en casa, en el trabajo, en la calle, en el hospital, también ahora puede estar en la escuela, también. Dios, ese niño que está dando mucho trabajo y el padre siente que debe tomar una actitud. El abuelo está diciendo su nombre en esta oración. Alcanza a esta persona ahora, Dios, de esa familia. Alcanza a esa persona. Estamos expulsando el poder de las tinieblas sobre esta casa. Incluso si alguien hizo una obra de brujería, de hechicería, de magia oculta, deshacemos toda esta obra ahora. Aunque un espíritu haya recibido ofrendas para destruir a un matrimonio, para destruir la vida de alguien de la familia, nosotros lo paralizamos. Esta persona en su empleo está siendo perseguida. Es una persecución muy grande en su trabajo. Es una opresión tremenda. Nosotros expulsamos ese poder de las tinieblas ahora. En el poder que hay en el nombre de Jesús, nosotros deshacemos todo el mal. Yo levanto mi voz con autoridad. Levanto mi voz y ordeno, sal, que se vaya ahora todo el mal en el nombre de Jesucristo. Padre, yo continúo en oración diciendo, Satanás, vas a irte de esta casa ahora, de la vida conyugal, demonio de la frialdad, del rechazo, de la incompatibilidad, de la infidelidad. Exigimos, vete ahora. Levante su voz en el nombre de Jesús
y determine a favor de su familia. No importa el problema, hermano, importa que usted tenga al gran Dios y el Señor Jesús está actuando a su favor ahora, a favor de su familia, de su matrimonio, de su hijo, de su hija, de su hermano, de su hermana. Oh Dios mío, ven con tu poder, arranca todo el mal, que todas las cadenas de maldad sean quebradas ahora. Sal del hogar de esta persona. Eso, ordene que el mal salga de su familia, a alguien lejano, a alguien a quien no ve hace mucho tiempo, pero el poder de Dios puede alcanzar a esta persona ahora. Arranca toda perturbación, toda angustia, toda tristeza, opresión, depresión. Debe salir de esta familia ahora. Todo el mal, miseria, sufrimiento, tristeza, angustia son arrancados ahora en el nombre de Jesús. En la autoridad de este nombre, toda opresión desaparece. Todo el mal es deshecho en ese hogar, en el nombre de Jesús. Mis amigos, gracias damos al Señor Jesús. Esse ministério, o ministério da Igreja Internacional de la Gracia de Deus, do programa Show de la Fé, é um ministério bendecido, não? O pastor Jaime tem mensagem também poderoso de Deus em todas as prédicas, em todas as reuniões que ele faz, na mesma fé com o Dr. Soares, como nós outros acá em Argentina. E sabemos que o Espírito Santo está confirmando a palavra com milagros, está bendecendo a multitudes de pessoas. E hoje, atenção, às 10 da manhã, vamos ter uma reunião especial por la família. Eu estarei predicando na reunião das 10 da manhã. Trai foto de seus familiares, prenda de roupa, trai documentos que necessita da oração de Deus para desbloquear o que está bloqueado e Deus bendecirá. E agora chegou o momento para nós consagrar nosso vaso com água. Cerre seus olhos, incline sua cabeça. Padre, eu consagro todos os vasos com água, como esse vaso que está sendo apresentado a ti. Santo Deus, bendice a todas as pessoas. Guarda a salida e a entrada dessa pessoa que está preparando para sair para seu trabalho. Mi Deus, em nome de Jesus, livra essa pessoa de acidente, de todos os males. Guarda sua vida, Padre. Esta pessoa que está indo de viagem, que seja viagem exitoso em nome de Jesus Cristo. Eu bendigo os vasos com água e todos que beberem destas águas recobrem força, receba paz, saúde e bendição de Deus. E você diga amém e graças a Deus. Beba de sua água, alabe a Deus e que o Senhor Jesus guie seus passos e que tenha excelente miércoles. Venha na reunião das 10 da manhã, nos encontraremos aqui em nossa congregação. Abraço, feliz dia. Usted puede unirse a la multitud de personas que están disfrutando y dando testimonio acerca de la realización de sus sueños. Y ellos consiguieron alcanzar sus sueños escribiéndolos y presentándolos en el proyecto de vida que se entrega en la vigilia de cada fin de año. Acompañe ahora alguno de los testimonios. Diciembre del 2016, luego el proyecto de vida. Y el 2017, octubre del 2017, me fui a Milán. Yo cuando me fui de acá tenía 51 años. Vino la alegría, vino la felicidad. Doy gracias a Dios que hoy por hoy acabo de firmar un contrato indeterminado de por vida, digamos, hasta que cuando yo lo decida, en un hospital. Yo escribí en ese proyecto de vida que necesitaba trabajo. Más que nada también tenía a mi cargo a mi nieto. Y necesitaba ese trabajo. Yo tengo 70 años, ya estoy trabajando, me voy para 3 años trabajando. Decidimos ya entrar, buscar de Dios. Vinimos junto a la primera vigilia del 2022, fue cuando escribimos los dos el proyecto de vida. Yo, Señor, en este 2023 quiero llevar mi matrimonio a tu altar. Es un milagro del Señor que puso personas que realmente nos apoyaron. Y llevé mi matrimonio al altar del Señor. Sí, mi proyecto de vida, el año pasado puse ahí quería yo viajar, quería tener mi visa, mi pasaporte. Viajé este año, salió mi visa en un 5, así, y ya ni bien mi hija supo, me mandaron los pasajes ella, todo. Reciba un ejemplar del proyecto de vida en cualquiera de nuestras iglesias y entréguelo en la vigilia de fin de año. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán.